¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva cápsula de historia. El día de hoy te quiero hablar del COVID-19 o coronavirus que está asolando a todo el mundo. Y te quiero mencionar este tema en esta cápsula de historia porque también esto tiene una fundamentación histórica que nos puede dar luces para qué es lo que está pasando y qué es lo que podemos esperar cuando termine esta pandemia. Quiero decirte que la guerra biológica siempre ha existido en la historia del hombre. Desde épocas antiguas, antes de Cristo, se tienen noticias, por ejemplo, de los hititas o de los griegos o de muchas más naciones que además del enfrentamiento cuerpo a cuerpo, utilizaban armas biológicas, armas para dañar el organismo del ejército contrario. Por ejemplo, flechas envenenadas, que las menciona Homero en su libro La Ilíada, vasijas con víboras y con escorpiones que eran lanzadas en catapultas al ejército enemigo para que luego les picaran, incluso cadáveres en descomposición de animales para que eran lanzados también en catapultas para que contaminaran al ejército enemigo o a las ciudades, porque también eran lanzadas a ciudades o a los castillos en la época antigua y en la época medieval. Alimentos envenenados, agua envenenada, cobijas que utilizaban en su momento, años después naturalmente, en su momento histórico, que utilizaban los enfermos de viruela o de otras enfermedades y que luego esas cobijas o esas prendas eran enviadas al enemigo de alguna manera para que se contagiaran. Ejemplo de eso está la enfermedad de viruela que se propagó en América, ¿verdad? Cuando aquí no se conocía. Puedes leer, por ejemplo, al autor Heródoto de Halicarnaso, que escribió un libro llamado Los 7 libros de la historia, que son relatos, que son crónicas históricas de la época antigua, en donde vas a poder encontrar escenas de guerra, escenas de batalla, en donde también va a estar presente este tipo de escenas de guerra biológica. Y bueno, esto ha sido una realidad que incluso con el pasar del tiempo, pues va a llegar un momento en el que se va a tener que tratar de regular este tipo de guerra biológica. Por ejemplo, ya en pleno siglo XX, 1925, en Ginebra, se va a llevar a cabo una reunión de países donde se va a prohibir el uso de armas biológicas en la guerra, pero no se va a prohibir la creación de armas biológicas. Años después, en 1972, se va a hacer otra reunión donde además de prohibir el uso de las armas biológicas, se va a pedir que no se fabriquen, cosa que pondríamos en duda porque está también documentado y yo creo que muchos en el mundo lo sabemos, y que a lo largo y ancho del mundo hay varios laboratorios en donde las potencias del mundo trabajan en conjunto para manipular virus. Vamos a pensar de buena voluntad que lo hacen para beneficio de la humanidad, pero también ha sido una realidad que luego con el paso de los años se descubre que esto es la historia, pues que se manipulan los virus también para uso de guerra, para uso de control y para uso de sometimiento. Y esto del sometimiento es una realidad porque acuérdate que cuando la revolución industrial surge y entonces es necesario el combustible para que las nuevas industrias caminen, funcionen, y los países que no tienen ese combustible, por ejemplo el carbón, o como lo va a hacer después la electricidad, o como lo va a hacer después el petróleo, pues los países que no lo tienen o no lo tienen suficiente van a invadir a los países que sí lo tienen y los van a someter a la fuerza, los van a convertir en colonia para obtener de ellos esos recursos necesarios para su funcionamiento como potencia. Después del colonialismo viene otra especie de sometimiento un poco más sutil, que fue el imperialismo. Naciones que ya no invaden así directamente, militarmente a otra nación, pero sí la llegan a dominar a través de políticas económicas, a través de la manipulación de su economía y a través de poder ser esa nación fuerte quien respalde, quien sustente, quien sostenga a las naciones débiles económicamente. La Primera Guerra Mundial, el objetivo que tuvo fue la de acabar con los imperios que hasta entonces existían. De hecho, el último gran imperio que va a terminar en 1917, de ese momento, va a ser el imperio ruso con el zar Nicolás II, la familia Romanov. Cuando los países enfrentados se ven finalizada la guerra, cuando termina la Primera Guerra Mundial, bueno, pues se dan cuenta que tienen que pagar un precio por haber perdido, porque hubo una reunión en donde se llevaron unos tratados, unos acuerdos, los tratados de Versalles, en donde se especifica que los países vencidos tienen que pagarle a los países ganadores. ¿Y qué es lo que van a hacer? Bueno, pues que Estados Unidos va a crear un fondo con dinero de Estados Unidos, que fue el plan Dosen, en donde van a prestarle dinero con intereses a los países vencidos de la Primera Guerra Mundial
y puedan pagar sus deudas a los países ganadores. O sea, fue una situación de financiamiento, naturalmente, donde Estados Unidos llevó una ventaja. Sin embargo, a pesar de esto, sabemos que hubo una crisis económica en Estados Unidos que se expandió a nivel mundial, que fue la Gran Depresión. Todo el mundo, o la mayor parte del mundo, sintió esta debacle económica a partir de 1929 en adelante, una decena de años aproximadamente. Solamente los países que no tenían como factor oro, o sea, como que el oro sustenta su moneda, Estados Unidos sí, la gran mayoría de las naciones sí lo tenía, pero los que no tenían el sustento de su moneda en el oro, pues no sintieron esta depresión económica originada en Estados Unidos. Sí, los demás que lo tenían sustentada en el oro. Bueno, en este periodo, después de que Estados Unidos empieza a levantarse, viene el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando termine la Segunda Guerra Mundial va a venir nuevamente un acuerdo, los tratados de Yalta, en donde además de que los países vencedores, como Gran Bretaña, como Estados Unidos, como la Unión Soviética, que fueron los principales, las grandes potencias que ganan, se reparten el mundo, porque eso fue una repartición del mundo en donde se establece qué países se van a alinear a los Estados Unidos, el capitalismo, y qué países se van a alinear al socialismo de la Unión Soviética o al comunismo de la Unión Soviética. Ahí se va a definir, se va a reestructurar el mapa del mundo, aunque van a quedar un tercer grupo de países que se les llamó países no alineados, porque no eran ni alineados con los capitalistas, ni alineados con los socialistas, y esos países intermedios, por ejemplo, estaba Latinoamérica y estaba México, por supuesto. Bueno, aquí el asunto es que acabándose la guerra, además, en los tratados de Yalta se establece que se tiene que pagar a los países vencedores. Todos los países que perdieron le tienen que pagar a los países ganadores de la guerra. ¿Y qué creen? Que Estados Unidos nuevamente hace un plan económico para prestarle a los países vencidos. Y esto fue el Plan Marshall, un fondo estadounidense que le presta dinero a todos los países vencidos para que reconstruyan sus ciudades y para que puedan entonces pues seguir adelante. Pero esos países vencidos recibieron un préstamo con intereses y además con una obligación que venía en el mismo tratado. Esos países que reciben el préstamo tienen que consumirle a las corporaciones y a las empresas del gobierno de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos presta el dinero con interés, ya le va a ganar a ese interés, pero además el país que recibe el préstamo está obligado a consumirle los productos para la reconstrucción hasta el mismo Estados Unidos. Entonces, las guerras siempre han sido por motivos políticos y económicos. El colonialismo, el imperialismo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, fueron por motivos políticos y económicos. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, viene un periodo que muchos recordarán que fue la Guerra Fría, un periodo de mucho terror, de mucho miedo, porque las dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, estaban fabricando armas nucleares y el mundo vivíamos pensando que podría llegar el momento en el que alguna de las dos potencias activara un botón en donde se activara una bomba atómica que acabara con la humanidad o con gran parte del mundo. Y todo el mundo vivíamos con ese temor. La Guerra Fría fue de 1945 a 1990. De 1945 a 1990. Bueno, pareciera, y esa es una opinión muy personal como historiador, no es una verdad absoluta, es solamente una opinión, que estamos con el COVID-19 ante una tercera guerra mundial. Número uno, porque la gran mayoría de los países está involucrada. Número dos, porque de alguna manera se está utilizando un virus, un arma biológica, para afectar la economía de los países y luego poner nuevamente orden o imperio económico, ¿sí? El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que se forman después de la Segunda Guerra Mundial, pues se van a formar en Estados Unidos. De hecho, las oficinas centrales del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional están en los Estados Unidos y el dinero que manejan es dinero de los Estados Unidos, y esos dos organismos internacionales económicos financieros pues prestan dinero a los países del mundo para diferentes cosas, ¿no? Aquí el asunto es, como te dije ya, la Primera Guerra Mundial, el Plan Dosen de Estados Unidos financió la reconstrucción. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Plan Marshall, con dinero de Estados Unidos, financia la reconstrucción. Ahora que termine la pandemia,
que por fin se dé a conocer la vacuna y se empiece a aplicar y venga una reconstrucción de las economías del mundo, pues habrá que estar al pendiente de quién va a ser ese dinero, de quién va a ser el organismo internacional que le va a prestar dinero a los países para que restablezcan sus economías. El general chino Sun Tzu, que escribió un libro muy interesante que se llama El arte de la guerra, ese libro, además de que lo estudian todos los ejércitos del mundo, también los estudian los empresarios y diferentes esferas sociales del mundo, porque sus postulados de estrategia van o aplican no nada más a aspectos de la guerra militar, sino a muchos aspectos. Por eso también las empresas lo aplican. Bueno, este general chino Sun Tzu, antes de Cristo, en algunos de sus postulados escribió, me llama la atención, número 1, dice: el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Repito, el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Y otro postulado que también tiene en su libro El arte de la guerra dice: el mejor general es el que gana la guerra sin siquiera haber entrado en combate. Ahora no estamos viendo una guerra física, una guerra militar de invasión, pero sí es una guerra bacteriológica que está sometiendo a las naciones a través de la economía y que además está sembrando miedo, que está sembrando terror, como ocurrió en la época de la Guerra Fría. Bueno, pues yo te invito finalmente a 2 cosas. Número 1, pues estar al pendiente de qué va a pasar cuando termine esta pandemia, cuando termine la emergencia. ¿Quién va a ser el poseedor de la vacuna, el poseedor de la cura? Y también estar al pendiente de dónde va a surgir ese fondo monetario o ese recurso económico para que las economías del mundo vuelvan a restablecerse. Porque ese que preste el dinero, pues es el que manda. Y eso no necesitas ser tú un politólogo ni un economista para entender, porque eso incluso a nivel aquí a ras de tierra sabemos que el que paga manda, ¿sí? El que tiene el dinero es el que tiene el sartén por el mango. Entonces habrá que ver quién es el que va a financiar a todas las naciones para que se restablezca la economía. Y finalmente, bueno, pues también te recuerdo que la pandemia existe, que el virus existe, que no es un mito, pero que se está utilizando para afectar a las naciones más débiles o para reestructurar la economía del mundo. Pero como el virus existe, no hagas tonterías, no andes en la calle, no andes como si nada estuviera pasando. Atiende las instrucciones de las unidades sanitarias, el enclaustramiento en casa, el estar encerrado en casa, el salir solamente para lo necesario, el no provocar reuniones masivas como en los cines, en los restaurantes, el no andar como si nada estuviera pasando en la calle, porque el virus existe y sí puede contagiarte, ¿no? Lavarte las manos, hacer todas las medidas de limpieza higiénicas que tú ya conoces, no dejar de trabajar a distancia, los que podamos hacerlo así de manera virtual, los que no les quede de otra, pues bueno, salir a trabajar, salir a la calle a trabajar con las medidas preventivas necesarias y bueno, pues esperar a que esto pronto pase. Pues te agradezco mucho tu atención a esta cápsula histórica y espero pronto vernos nuevamente en un espacio como este, conociendo aspectos históricos. Me gustaría mucho que hagas tus comentarios al respecto de esta cápsula, es un tema muy polémico y más que generar polémicas de contraposición, que también se vale, pues me gustaría que tú aportaras también lo que tú piensas, lo que tú sabes, lo que tú crees, lo que te gustaría saber. Incluso a lo mejor hay cosas que no mencioné porque se trata de que sea una cápsula muy rápida. Pero bueno, espero tus comentarios en esta cápsula de historia y espero verte pronto. Dale dedo arriba, compártela y nos vemos próximamente en una nueva cápsula de historia. Hasta pronto.